credo de Nicea declaramos que la iglesia es católica y apostólica. En esta conferencia queremos entender desde una perspectiva histórica qué significa esta declaración. La palabra católica significa universal. El obispo de Antioquía, Ignacio, decía que donde quiera que esté Jesucristo, está la iglesia católica. Entonces, esta palabra católica significa la iglesia verdadera que está esparcida por todo el mundo. La palabra apostólica históricamente ha tenido dos significados. Por un lado, esta palabra hace referencia a la sucesión apostólica. Es decir, una iglesia es apostólica si puede demostrar un linaje de obispos que empieza con un apóstol. Por el otro lado, la palabra apostólica también refiere a la enseñanza de los apóstoles. Por ejemplo, hemos leído en los escritos de Ireneo. Dice así: y entonces toda palabra le parecerá también coherente si por su parte lee diligentemente las escrituras en compañía de los presbíteros de la iglesia, entre los cuales se encuentra la doctrina apostólica. Hemos comentado que en cuanto a la batalla con los gnósticos y los marcionistas durante los primeros 2 siglos, la iglesia daba más énfasis al primer concepto, es decir, la sucesión apostólica. Durante estos siglos, las únicas iglesias verdaderas y reconocidas eran las iglesias bajo la supervisión de obispos que mantenían una línea directa con los apóstoles. Pero llegando el 3er siglo, este concepto de sucesión apostólica se volvió más complicado. En primer lugar, con tantas iglesias en tantas ciudades, se volvió prácticamente imposible demostrar que cada obispo en cada ciudad del mundo era el sucesor de un apóstol. Además, las divisiones que hemos mencionado complicaron el asunto aún más. Por ejemplo, durante la controversia donatista en el norte de África, habían 2 grupos distintos y ambos afirmaban mantener la sucesión apostólica. Luego, cuando las iglesias de Egipto y Etiopía se volvieron autónomas, cuando los nestorianos seguían avanzando el evangelio a través de Asia, cuando las iglesias de Armenia y Georgia proclamaron también su autonomía, y finalmente cuando las iglesias orientales y occidentales se separaron en el año 1054, se volvió prácticamente imposible mantener este concepto de sucesión apostólica en todas las iglesias del mundo. Es por esta razón que en el transcurso de los siglos, para muchos cristianos, el concepto de una iglesia apostólica ha llegado a significar que la iglesia preserva y mantiene fidelidad a la regula fidei, la enseñanza histórica que fue proclamada por los apóstoles y transmitida generación en generación por los líderes y teólogos de la iglesia. Entonces, cuando cristianos alrededor del mundo proclamamos que creemos en la iglesia católica y apostólica, estas palabras tienen diferentes significados para diferentes personas. Para los católicos, las únicas iglesias católicas y apostólicas son las que se sujetan al obispo de Roma. Para los demás cristianos, nuestro sentir es que todas las iglesias alrededor del mundo que se mantienen fieles a la doctrina histórica de la iglesia son católicas y son apostólicas. Lo que queremos investigar en esta conferencia y la siguiente es cómo se abrió esta diferencia de interpretación. Específicamente, queremos estudiar el rol del obispo de Roma y entender cómo, en el transcurso de los siglos,
algunos miembros de la iglesia llegaron a atribuir a este obispo una autoridad máxima sobre la iglesia. Ante todo, quiero comentar que desde el principio existían diferencias regionales. Cristianos en el Oriente siempre mantenían que debería haber igualdad y respeto entre los obispos de las ciudades principales. Definitivamente, el obispo de Roma recibía un respeto particular por el hecho que la iglesia de su ciudad fue fundada por los apóstoles Pedro y Pablo. Pero en ningún momento dado podemos decir que los obispos de las iglesias orientales se sujetaron al obispo de Roma. Los obispos del Oriente usaban una frase para describir el papel del obispo de Roma. Y esta frase fue primus entre pares, o sea, el primero entre iguales. Ahora, vamos a ver la evidencia histórica en cuanto a esta dinámica, mirando particularmente el Concilio de Nicea en el año 325. Voy a comentar sobre los puntos principales. Número 1, el Concilio de Nicea fue el concilio más importante de la historia cristiana. De este concilio salieron los decretos y los cánones que han dado forma a la doctrina básica y ortodoxa de la iglesia. Punto número 2, el concilio de Nicea no fue convocado por el obispo de Roma, sino que fue convocado por Constantino, el emperador. Punto número 3, el obispo de Roma no fue presente, aunque envió a unos representantes. Y finalmente, punto 4, los cánones 5 y 6 establecen la autoridad suprema del obispo en cada región. Es decir, que ningún obispo tiene una autoridad sobre otro obispo y que en cierta forma los obispos rinden cuentas los unos a los otros. Canon número 6 declara así: que se cumplan las antiguas costumbres adoptadas en Egipto, en Libia y en Pentápolis, que permiten que el obispo de Alejandría tenga poder sobre ellas, porque también el obispo de Roma tiene esa costumbre. Al igual que en Antioquía y en otras regiones, se guarda la superioridad de las iglesias. Es decir, que la iglesia de Alejandría tiene una autoridad sobre las iglesias menores de su región. La iglesia de Antioquía tiene autoridad sobre las iglesias menores de su región. Y la iglesia de Roma tiene autoridad sobre las iglesias menores de su región. Ahora, poco tiempo después del concilio de Nicea, había un desacuerdo entre los obispos orientales y el obispo de Roma sobre el caso de un obispo de Alejandría llamado Atanasio. En el año 341, 97 obispos orientales se reunieron en Antioquía para expulsar a Atanasio. Y no había ningún obispo occidental presente. Julio, el obispo de Roma, apoyaba a Atanasio. Y a él no le gustó la idea que lo habían excluido de esa reunión. Entonces Julio escribió a los obispos y esto es lo que él les dijo: deberían habernos escrito a todos para que todos hubiéramos podido tomar una decisión justa. Los atacados eran obispos y las congregaciones atacadas no eran ordinarias, sino las que los mismos apóstoles habían gobernado. ¿Por qué no se nos informó especialmente en el caso de la iglesia de Alejandría? Ciertamente ustedes no pueden ignorar que, según la costumbre, debemos ser informados por escrito antes de que se pueda determinar un veredicto justo. Si hubiera alguna sospecha de este tipo con respecto al obispo de ahí, esta iglesia debería haber sido contactada por carta. Ahora, es interesante lo que vemos en esta correspondencia de Julio y lo que no vemos. Julio no está diciendo que él tiene autoridad máxima sobre todo lo que pasa en la iglesia.
Lo que sí está diciendo es que los otros obispos le faltaban respeto al tomar una decisión tan importante sin consultar con él. Él no está afirmando ser por encima de ellos, pero al mismo tiempo él insiste que debería ser por lo menos incluido en las decisiones importantes. Después de esta correspondencia, en el año 343 había un concilio en Sardica que mantenía la autoridad básica de los obispos principales. Pero al mismo tiempo en este concilio establecieron que si un obispo fue excomulgado, él tenía el derecho de apelar a Roma. Y dice así los decretos del concilio: si algún obispo es acusado y los obispos de la misma región se reúnen y lo destituyen de su cargo y apelando, por así decirlo, se refugia con el Santísimo Obispo de Roma. Así que en ninguna manera se podría decir que en el siglo IV el obispo de Roma tenía una autoridad máxima sobre la Iglesia universal. En el Oriente eran del sentir que todos los obispos principales, los patriarcas o los metropolitanos, eran iguales y cada uno tenía el derecho de ejercer autoridad sobre su región. Y al mismo tiempo ellos estaban dispuestos de dar un respeto particular al obispo de Roma, a quien ellos consideraban como el primero entre iguales. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esto no fue suficiente para los líderes de la Iglesia occidental. Los líderes de la Iglesia occidental poco a poco insistirán que el obispo de Roma debería ser respetado como la cabeza de la Iglesia universal. Fue un proceso lento porque durante los primeros 5 siglos de la Iglesia, la gran mayoría de los cristianos en el mundo vivían en el Oriente. Los obispos de Antioquía y Alejandría eran sumamente poderosos. Y cuando Constantino cambió la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla en el IV siglo, el obispo de Constantinopla también se volvió muy poderoso. Sin embargo, poco a poco, la Iglesia oriental se iba debilitando. Las controversias del arrianismo, la salida de los nestorianos, fueron golpes muy fuertes con la autonomía de las iglesias en Egipto, Etiopía, Armenia, Georgia. Las iglesias orientales también perdieron fuerza. Y el golpe final ocurrió en el VII siglo con las invasiones de los musulmanes. En el norte de África, en Persia, en Siria y en Palestina, los cristianos llegarían a ser una pequeña minoría. Y durante todo este tiempo de la antigüedad tardía, la Iglesia occidental seguía creciendo. Y más que la Iglesia occidental seguía creciendo en poder y en números, más influencia tendría el obispo de Roma. En la próxima conferencia nos enfocaremos en la perspectiva occidental y veremos cómo la Iglesia en esta parte del mundo llegó a afirmar que el Papa es la autoridad máxima de la Iglesia en la tierra.